Buenas noches a todos, bienvenidos al grupo de estudio G. Batman. Continuamos con el estudio del libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. Comenzamos hoy el capítulo 7, La verdad y las afirmaciones científicas en la doctrina secreta. Comenzamos con la invocación. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Muy bien, procedemos con la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz penetre en las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor penetre en los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que el plan de amor y de luz se manifieste para que selle la puerta donde reside el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. La verdad y las afirmaciones científicas en la doctrina secreta. Todas las religiones del mundo, con la probable excepción del auténtico budismo, proclaman ser los poseedores de la verdad en lo concerniente a lo espiritual. Si bien no podemos presumir que todo lo que las religiones afirman no es verdad, es también evidente que la información legítima que ocasionalmente entregan es, cuando menos, incompleta. La verdad, siendo algo subjetivo, es algo que tenemos que descubrir nosotros mismos, producto de una investigación personal desapasionada y persistente en base a un conocimiento extraído de fuentes confiables. ¿Cómo determinar con certeza esa confiabilidad? Simplemente analizando rigurosamente lo que se nos ha dicho o escrito, para lo cual es esencial vaciar nuestra mente de ideas preconcebidas, especialmente aquellas a las cuales nos hemos sentido más apegados a veces por años, cosa no fácil para muchos. ¿Tiene sentido lo que nos dicen? ¿Está en línea con principios científicos y hechos comprobados? A objeto de determinarlo, el sendero de la verdad debe ser recorrido con una mente amplia y abierta, haciendo firmemente a un lado preferencias, gustos o detestaciones personales y una resuelta disposición para abandonar estos sin vacilar del momento en que se nos entregue información que podamos juzgar más clara y viable, si lo que queremos es llegar a la verdad. Las religiones son sistemas de creencias determinadas por comportamientos, prácticas que relacionan a la humanidad con elementos místicos o espirituales. En cuanto al budismo, que nos habla el texto, es considerado como una religión no teísta, pero sí acepta la creencia en realidades espirituales como la reencarnación, el karma y la existencia de seres espirituales, sin rendirle culto. Estos seres espirituales son seres iluminados, es decir, que han alcanzado la iluminación. Se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Sus creencias y prácticas son principalmente atribuidas al señor Buda, el señor Siddhartha Gautama en su última encarnación. Lamentablemente, y en el nombre de los grandes avatares que nos han distinguido en el pasado con su visita y enseñanzas, terminamos por fundar otra religión bajo la particular noción de que las enseñanzas de las religiones en existencia no son verdad o son inadecuadas. Porque si no pensáramos en tales términos, ¿cuál sería el objeto de fundar otra religión? La respuesta de los nuevos creyentes es que la religión que quieren iniciar es la verdadera, es la verdad. Esto naturalmente resulta ofensivo para las religiones ya existentes, creando resentimiento y eventualmente conflictos entre gente que han olvidado el significado de la palabra religión. El vocablo viene del latín religare, que quiere decir reunir, es decir, lo opuesto de lo que logran quienes insisten en desunir. Y en lugar de esforzarnos por la unidad de la religión,
hacemos lo opuesto. Fuente prolífica de desunión y reyerta. Una demostración más de la profunda inteligencia humana que nos distingue y que nos deja en claro el viejo refrán que nos dice que el sentido común parece ser el menos común de los sentidos. Cicerón, que fue un filósofo romano que vivió en el año 43 a.C., le dio otra definición a la palabra religión. Entonces, esta palabra tiene dos interpretaciones válidas las dos, según la filosofía. Entonces, Cicerón nos dice que el origen de esta palabra no es religare, que quiere decir unir, sino relegare, o sea que una E en lugar de la I, y que significa releer, porque según él, desde el comienzo de la civilización, los sabios releen las escrituras sagradas, ya que un estudiante de filosofía esotérica lee y reflexiona las obras del que el buen karma le permite obtener y hacen esto encarnación tras encarnación. El problema de todas esta desarmonía es que quienes buscan la verdad en las organizaciones religiosas no saben a quién creerle, porque las afirmaciones de estas religiones suelen ser contradictorias. Conviene entonces examinar lo que nos dicen, especialmente la cristiana, que comienza describiendo equivocadamente al ser humano al afirmar que se trata de un cuerpo con un alma. Aparte de no ser verdad, esta definición es lamentable dado los efectos que provoca en los fieles, porque identifica al individuo con su cuerpo físico. Y como eventualmente ese cuerpo muere, el individuo cree que el que se muere es él, lo cual ha generado en el mundo occidental un terror a la muerte, vista entonces como la aniquilación personal. La muerte del cuerpo físico es un proceso por el que todos vamos a pasar y hemos pasado muchas veces. Es un proceso totalmente natural. Por ignorancia desconocemos que la muerte del cuerpo físico es solo eso, la desintegración de los componentes físicos o biológicos, y hay componentes o principios que siguen con vida. Y el ser que realmente somos sigue viviendo, solo que en otro plano. Así que somos mucho más que un cuerpo con un alma. No es correcta, por supuesto, esa afirmación. La teosofía, en cambio, ofrece una idea mucho más razonable cuando nos dice que no somos nuestro cuerpo físico, que este es solamente un vehículo de conciencia física en el cual vivimos por un tiempo. En el Oriente, incluso en las culturas precolombinas, el miedo a la muerte no existe, porque ambas corrientes están de acuerdo con lo que enseña la teosofía en este sentido. La teosofía nos dice que el verdadero ser que somos es inmortal y se sirve de ese vehículo de carne por un tiempo para el desarrollo de su conciencia divina. Esto, entendido claramente, elimina el miedo a la muerte. De hecho, se le considera como liberarse de un vehículo pesado y lleno de limitaciones, hecho digno de celebración, no de dolor, como ha sido atestiguado por personas clarividentes que han observado a personas que acaban de desencarnar y que no parecen disconformes en absoluto con su nuevo estado. Desde una perspectiva teosófica, el conocimiento de la constitución septenaria del hombre es la prueba convincente de que existen realidades que no vemos y que nos enseña que la vida no termina en morir el cuerpo físico. La vida física es una escuela. El objetivo es el desarrollo, que se da gracias a las limitaciones y restricciones que representa el cuerpo físico con sus 5 sentidos. Se dice que el cuerpo físico es un ahogo para el ego superior y es donde germina la semilla de la espiritualidad.
El cuerpo físico es solamente un vehículo orgánico para expresar conciencia a nivel físico y la naturaleza lo ha diseñado para durar un tiempo limitado, después del cual deja de funcionar y se descompone. Ya vamos a ver la entrada de Yadira. Pero el ser que realmente somos y que ha vivido en ese cuerpo, a veces por décadas, continúa viviendo. Siendo como es parte de la vida divina, no existe poder en el universo que pueda aniquilarlo. Los archivos clínicos de numerosos hospitales alrededor del mundo han documentado el hecho de que pacientes declarados clínicamente fallecidos, vale decir, sin latido del corazón y sin onda cerebral, han súbitamente vuelto a la vida, en algunos casos después de 10 minutos de inercia total. Si bien tales personas han declarado abiertamente su incapacidad para explicar tal fenómeno, han afirmado en cambio que desposeídos de su cuerpo se encontraron más vivos que nunca, describiendo en detalle la actividad que tuvieron en el estado post-mortem. Tales descripciones son casi invariablemente similares, al margen de condición social, cultura, raza o inteligencia de las personas que han sido consideradas clínicamente fallecidas. Lo cual, por cierto, desacredita esa frecuente afirmación de que nadie regresa después de la muerte para contar lo que ocurre, cuando alguien trata de especular acerca de la experiencia post-mortem. Dada la comprobación ofrecida por quienes han tenido la experiencia y después de investigar los numerosos casos que constan en los archivos de hospitales de todo el mundo, no podemos seguir considerando el asunto como proviniendo de personas con una imaginación demasiado activa. Así que debemos dejar de confundir al verdadero ser que somos con los vehículos que la naturaleza nos ha dado para expresar la conciencia, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. Es como confundir al carro con el conductor o a la casa con la persona que vive en ella. Debemos dejar de identificarnos con las envolturas de que nos revestimos por cierto tiempo y que desechamos luego para ponernos otras nuevas cada vez que las necesitamos. A las afirmaciones religiosas concernientes a la vida después de la muerte, relativas a las condiciones en las que nos encontraremos después del deceso, se añade que vivir de manera recta y apropiada, respetando los 10 mandamientos, nos iremos al cielo, lugar de bienaventuranza eterna, donde nos encontraremos en presencia de Dios. Este Dios, por cierto, entendido como un ser humano glorificado, que presumiblemente nos espera sentado en un trono, si hemos de guiarnos por la interminable iconografía de los templos católicos. No se nos ofrece, aparte de tales imágenes, prueba alguna de semejante afirmación, pese a lo cual, literalmente millones de personas proclaman entusiasmamente su fe en ella, apoyándose en la palabra de predicadores que le aseguran que se trata de un hecho, de una verdad absoluta. HPB nos dice que tenemos un clero materializado, dogmático y con demasiada frecuencia corrompido. Las grandes religiones en guerra, discordia en lugar de unión, dogmas sin prueba, sed de placeres y riquezas. Algunas religiones antiguas estuvieron en armonía con la naturaleza, como la sabeísta, que rendían culto a los astros y no discrepaba de los modernos conceptos astronómicos. Los conflictos entre las religiones provienen de que muy pocos de sus fieles conocen la verdad. Se trata, por cierto, de fe ciega basada en las necesidades emocionales de los fieles. De otra manera, ¿cómo explicar que personas con nivel universitario nunca se hayan dado el trabajo de investigar la lógica de tales afirmaciones dogmáticas? O de si hubiera alguna manera en que se pudiese determinar su veracidad. Y en caso de que sea este el caso, y considerando que el asunto es para la eternidad, según se nos asegura, ¿no sería sensato inquirir qué clase de vida y actividades desempeñaremos en el cielo? Porque queda claro que nuestras percepciones y actividades en la vida física
ocurren en base a nuestros sentidos, algo de lo cual carecemos al morir el cuerpo físico. Siendo este el caso, ¿con qué vamos a ver, oír, tocar, oler y gustar? Para ello, no se nos ofrece respuesta, salvo la vaga idea de que se trata de una vida espiritual. Pero como se nos asegura que el asunto es por la eternidad, urge saber con lo que realmente nos vamos a encontrar. Reflexionando sobre todo esto, llegamos inevitablemente a la conclusión de que hacer afirmaciones de esa naturaleza sin ofrecer pruebas concluyentes no es algo digno de ser tomado en serio. Hay, sin embargo, millones de personas que lo toman apoyando su fe en la pregunta integridad, inteligencia y espiritualidad de los líderes de su religión. Si bien semejante actitud es razonable en personas analfabetas de sectores del mundo en donde no existe una formación educacional apropiada, resulta incomprensible en el caso de quienes tienen acceso a una formación intelectual adecuada, acepten ideas religiosas carentes de sentido simplemente porque les gusta y los hace sentir bien. El problema es que esta situación conlleva de su parte una reacción que puede resultar peligrosa, incluso. No es fácil despojar a la gente de una innecesaria e irracional muleta teológica y esperar de ellos una actitud razonable. Esencialmente, los seres humanos nos apegamos a veces intensamente a lo que nos gusta en beneficio de nuestra estabilidad emocional. Pero ocurre que nuestros deseos personales no tienen absolutamente nada que ver con la lógica y los hechos. Y si lo emocional fuera conducente a ennoblecer espiritualmente al ser humano y contribuyese a fortalecer su evolución interior, muchos aplaudiríamos. Pero ocurre que es al revés. Una cuidadosa y precisa observación del mundo religioso de hoy, especialmente de la cristiandad, lo que arroja es una decadencia de ética y rectitud espiritual preocupantes. Entonces, aquí más o menos el texto lo que nos dice que la mayoría de las religiones incitan a una fe ciega, a creerle algo a alguien. Y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. Al emprender estudios esotéricos, teosóficos, cualquier tipo de estudio de espiritualidad seria, pues debemos tratar de dejar a un lado lo emocional y las preferencias, porque lo emocional no nos deja pensar, nos nubla la mente. Se esgrime a veces el viejo dicho, la fe puede mover montañas. Muy cierto, si lo que se persigue es un objetivo específico. Si deseamos tener éxito en cualquier empresa, la confianza en nuestra habilidad y los medios para lograrlo son esenciales. Es, por cierto, completamente diferente creer ciegamente en algo acerca de lo cual no se nos ofrece prueba alguna de constituir un hecho simplemente porque nos gusta la idea o el que la propone. En este sentido, la actitud del ateo debe ser respetada porque es más honesta y racional. Para él puede resultar triste e incómodo asumir que la única realidad es lo físico y de que cuando muera quedará aniquilado por completo. Aceptar semejante idea requiere valor. El asunto es determinar si tiene sentido. Pensamos que no lo tiene, pero para discutir el asunto de manera racional, tenemos que comenzar por definir a Dios, cosa prácticamente imposible. Lo que sí podemos es determinar mediante el sentido común lo que Dios no es ni puede ser. Porque la lógica más elemental descarta la idea de un Dios como un venerable caballero de edad avanzada sentado en un trono en alguna parte del cosmos o fuera de él. Lamentablemente, hay mucha gente que se apega a esta idea e ingenuamente preguntan, pero si tal personaje no existe, ¿a quién le voy a rezar cuando lo necesite? Pedid y recibiréis. Es una frase que se atribuye a Jesús en los evangelios. Y la objeción a lo anterior es que si descartamos la existencia de un Dios personal, ¿de quién recibiremos respuesta a nuestras oraciones?
Esta es una pregunta legítima que merece una respuesta de igual legitimidad. Y en ocultismo se nos asegura que existen innumerables entidades no físicas cuyo trabajo consiste precisamente en atender nuestras necesidades. Un estudio cuidadoso del llamado reino débico o angélico, procedente de fuentes clarividentes confiables, podrá hallarse en mi libro antes mencionado. Para mayor detalle se recomienda el libro de Geoffrey Hodgson, El reino de los dioses, que tocan prácticamente todas las religiones, pero con casi ninguna información viable. Para su entrega, Hodgson se apoya en una medida de clarividencia entrenada y sus observaciones son producto de su capacidad en ese campo. Nuestra evolución no podría tener lugar sin una medida indispensable de apoyo y ayuda. Y es apropiado recordar que nada verdaderamente valioso y útil se logra sin la ayuda de quienes saben mejor, especialmente tratándose de energías y leyes acerca de las cuales tenemos muy poca información y aún menos control. La teosofía, como sistema de información esotérica, es un vehículo para acercarnos a la verdad y ayudarnos en el desarrollo interno. Es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y experiencia de una serie de adeptos. Estos conocimientos se pueden comprobar por el uso de facultades internas. No son simplemente para creerlos, sino para que los estudiemos, los investiguemos, analicemos, meditemos y saquemos nuestras propias conclusiones. La verdad es que no requerimos la necesidad de definir la naturaleza de Dios tratándose de aceptar su existencia. Una observación del universo, su orden, su precisión, sus leyes inteligentes, su inmensa energía y su sentido del propósito dejan en claro que se trata de algo que no pudo haber surgido de la nada. Si bien no conocemos la esencia de Dios, nos es dado en cambio dado conocer, observar y estudiar las leyes y parámetros que rigen su manifestación. Y la primera reflexión lógica que nos viene es que lo que se ha manifestado es un plan inteligente y de enorme poder, regido por leyes y orientado hacia el despertar de la conciencia divina que reside como un potencial en todo lo que vive, incluyendo al ser humano. Y si aceptamos la idea de la existencia de un plan, es inevitable concebir la existencia de un planificador. Esta conclusión es simplemente sentido común y descarta de plano el ateísmo. La verdad fundamental de la existencia humana jamás podrá ser encontrada meramente mediante el intelecto, por brillante que éste sea. Sin embargo, en nuestra vida diaria enfrentamos obstáculos cuya realidad no podemos soslayar. Vemos y tocamos una pared, y nuestros sentidos de vista y del tacto nos dicen que se trata de algo sólido. Pero, ¿es verdad? Bueno, no realmente. Porque, ¿cómo puede ser sólido algo que está compuesto de partículas de energía? Que es lo que los átomos son. En movimiento perpetuo y consecuentemente con espacio entre ellas. Y más aún, lo que nosotros llamamos materia es algo hecho solamente de unidades de energía. Algo no sólido que nuestros sentidos nos muestran como si lo fuera. La teosofía no cree en el Dios de la Biblia. Rechaza la idea de un Dios personal que posee atributos de una persona. Para la teosofía, lo que llamamos Dios deberíamos llamarlo ley. Es una fuerza impersonal, algo incomprensible para la inteligencia humana. Esta confusión puede probablemente aclararse si miramos el asunto de dos maneras. A. La percepción física objetiva que nos muestra la pared como algo sólido, que podríamos llamar realidad inmediata. Y B, el aspecto subjetivo de la pared que escapa a la detección de nuestros sentidos y que podríamos llamar realidad trascendental. Por cierto, nos presenta dos realidades, dos verdades. Pero en esoterismo se nos dice que A es simplemente una ilusión producto de la limitada capacidad o alcance de nuestros sentidos
que podemos trascender después de un riguroso entrenamiento para superarlo. Esto logrado, concluimos que B sería la verdadera realidad y A solamente una ilusión. Pero se nos dice que todo el universo manifestado es una ilusión. Incluso aquello que consideramos como subjetivo o sutil, de ahí la dificultad en definir la verdad absoluta. Elena Blavatsky nos dice que el universo es una ilusión, pero podemos añadir que se trata de una ilusión que aparece como absolutamente real ante nuestros sentidos. Podemos en consecuencia concluir que la única verdad se halla en términos de la energía universal y las leyes que la mueven. En consecuencia, cualquier idea que se encuentre en armonía con esto es verdad, es la verdad. Y cualquier idea religiosa o filosófica que esté en conflicto con ello es el error, no es la verdad. En la doctrina secreta, la teosofía nos presenta una idea del universo y su propósito que es lógica y viable, basada en consideraciones científicas y bajo la administración de seres poseedores de un estado de conciencia y una inteligencia vastamente superior a la de nuestras mentes académicas más brillantes. En la biografía de Sylvia Crafton, la extraordinaria vida e influencia de Elena Blavatsky, fundadora del movimiento teosófico moderno, leemos en la parte 7, capítulo 3, titulado La ciencia y la doctrina secreta, afirmaciones científicas en diversos campos académicos muchísimo más avanzadas que las proclamadas por las universidades de la época y que resultaron ser comprobadas como hechos durante el siglo XX. Vale la pena mencionarlas. La verdad es una sola, pero para los no iluminados es relativa y se va sustituyendo a medida que desarrollamos conciencia, que vamos cambiando de plano y cambiando de jerarquía. La verdad también se da según las capacidades asimilativas de la mente a la cual se va a imprimir, la cual no puede ir más allá de su capacidad receptiva. A cada cual según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. En física, en lo concerniente a la estructura del átomo, su núcleo, partículas y movimientos, en una época, en 1888, en que la física enseñaba que el átomo era la partícula autérrima de materia y que no se movía, la doctrina secreta establece que el movimiento perpetuo de los átomos en aquello que percibimos como sólido es producto de una ley cósmica que determina que no hay un cese en el movimiento de todo lo que existe en la naturaleza. En 1897, el físico británico Sir Thomson descubrió el electrón, hallazgo seguido de descubrimientos adicionales de numerosas partículas atómicas, todas en movimiento, confirmando lo dicho por la doctrina secreta en 1888. En cuanto al movimiento de los átomos y su teoría de la relatividad, en 1905, Einstein declara, entre otras afirmaciones, que las investigaciones científicas demuestran que en aquello que es infinitamente pequeño como en aquello que es enorme, todo se halla en movimiento. No hemos encontrado nada inmóvil. Einstein añade que el movimiento debe ser considerado como algo natural y también como una condición de la materia, afirmando que se trata de la esencia misma de la existencia. Esto, como comentaba antes el texto, lo dice la extraordinaria vida e influencia de Elena Blavatsky. La doctrina secreta en su primer tomo dice, y cito, el átomo es divisible y debe consistir de partículas o subátomos. Toda la ciencia del ocultismo está construida sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia y la infinita divisibilidad del átomo. Además, los átomos están en perpetuo movimiento. Entonces, los científicos de esa época no solo no creían que los átomos eran indivisibles, sino que aparte pensaban que eran inmóviles.
Donde la materia parece inerte también está activa, en movimiento. Entonces encontraron primero los electrones, luego los protones, después los neutrones y luego los quarks. A fines del siglo XIX, la ciencia era de opinión de que la materia y la energía eran dos manifestaciones diferentes. Pero en la doctrina secreta se nos informa que esto no es verdad y que la materia y la energía son convertibles. Es decir, que ambas representan un solo elemento manifestándose de dos maneras diferentes. Y esta es la opinión que ha sido confirmada por Einstein. El profesor Millikan explica esto de la siguiente manera. M es masa en gramos, C es la velocidad de la luz en centímetros y E es energía en unidades absolutas de energía. En términos de energía, la ecuación de Einstein afirma que si un gramo de masa se transforma en calor, cada segundo 90.000 millones de kilowatts se producirán continuamente. Como consecuencia, Millikan concluye que ello significa que la materia es convertible en energía radiante, lo cual confirma la afirmación de la doctrina secreta que establece que ambos, energía y materia, constituyen un solo elemento. La materia es energía. Einstein dijo que la vibración de la materia se ha rebajado tanto como para que sea perceptible a los sentidos. El átomo es el alma de la molécula. A través del desarrollo de la física, se han incorporado principios cuánticos para explicar mejor su comportamiento. La conexión entre la física cuántica y la espiritualidad radica en la visión de que todo está interconectado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. La realidad en su nivel más fundamental no puede ser comprendida completamente desde una perspectiva solo científica. La física cuántica nos ofrece un universo vibrante y dinámico donde la energía y la conciencia juegan un papel importante en la manifestación de nuestra experiencia. Así que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones tienen el poder de influir en el mundo que nos rodea. Cada pensamiento o intención emiten una energía que resuena y atrae circunstancias y experiencias similares a esas vibraciones. Todo esto equilibrado y acorde con el karma. En biología, Tom Alexander, editor de ciencia en Fortune, afirma en un artículo de la revista que no existe suficiente información codificada en las moléculas de ADN para explicar la forma como el cerebro puede utilizar diariamente más conexiones que todos los sistemas telefónicos del mundo y que puede desplegar en una fracción de segundo la habilidad para utilizar millones de interconexiones. En la doctrina secreta, Blavatsky declara que la ciencia va a continuar extraviada en la anterior hasta que no sea capaz de aceptar la existencia de un doble etéreo que compenetra el cuerpo físico, hecho de materia etérica considerada técnicamente como física, pero que escapa a la capacidad del nervio óptico para verla. Esto se explica porque en su estado evolutivo actual, el nervio óptico cubre solamente un reducido número de octavas en la vibración molecular. Y Blavatsky agrega que el arma interna de la célula física, su doble etéreo, es decir, el plasma espiritual que controla el plasma germinal, se encontrará allí y que ello constituye la clave de que algún día dejará en claro lo que los biólogos llaman el oscuro misterio de la embriología. Esto lo dice la doctrina secreta. El doble etéreo o el cuerpo astral es el segundo principio de la constitución sectenaria. Se nos dice que lo recibimos antes de nacer. Este cuerpo astral tiene tres funciones básicas. Primero, ser el vehículo de la energía vital, que es la energía que anima el cuerpo físico y que tiene además dos polos. El polo positivo, que proviene de la energía solar, que se torna en prana, y el polo negativo proviene por la comida y la bebida que la persona ingiere.
productos del planeta físico. Su segunda función es ser el molde sobre el cual se va a construir el cuerpo físico, proceso que se da durante el embarazo y que está regido por el karma. Su tercera función es ser el elemento transmisor de las emociones, deseos y pensamientos a nivel físico, mediante el sistema nervioso y el cerebro respectivamente. El profesor Rupert, autor de La nueva ciencia de la vida, hipótesis de la causa previa de las formas, declaró en una conferencia que tuvo lugar ante 130 académicos de la Universidad de Rutgers que, aparte del número de campos que han sido descubiertos por la ciencia, como por ejemplo el gravitacional, existen también aquellos campos llamados morfogenéticos, vale decir que originan formas, usualmente referidos como campos M. Sheldrake agregó que tales campos eran invisibles para el ojo humano, pero que constituían el molde que determina la forma de cosas tales como los cristales, las plantas e incluso el cuerpo humano, y que por añadidura influencian nuestras formas de comportamiento. Esto, por cierto, confirma la existencia de la materia etérica mencionada por Blavatsky en la doctrina secreta y la existencia de un doble etéreo, molde mediante el cual se construye el cuerpo humano en la matriz de una madre, una especie de copia heliográfica o blueprint, como los elaborados por arquitectos para construir una casa. Sin ese molde guía, el desarrollo fetal no podría tener lugar. Estos campos M o morfogenéticos es la descripción del doble astral, algo que modela y moldea todo. Como dice el texto, el alma interna de la célula física, el plasma espiritual que domina el plasma germinal o físico, y su materia es eléctrica y magnética. En astronomía, Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, desde la gran explosión hasta los agujeros negros, declaró su creencia en un universo abierto destinado a una eventual desintegración final. Pero posteriormente Hawking y sus colegas modificaron tal opinión y vieron al universo como algo que se expande y se encoge sucesiva y permanentemente. Esto, por cierto, sugiere que la gran explosión no fue solo una. Y si Hawking hubiese leído Isis sin velo, obra publicada en 1877, se hubiese evitado su confusión inicial, porque en ese trabajo Blavatsky declara: la doctrina esotérica enseña, al igual que el budismo y el brahmanismo, e incluso la cábala hebrea, que la esencia infinita, una y desconocida, caracterizada por el amor y la armonía, ha existido a través de la eternidad en periodos que la hacen activa e inactiva sucesivamente. Esencialmente, el universo aparece y desaparece físicamente en sucesivos periodos llamados manvántaras activos y pralayas inactivos, procesos que se repiten incesantemente durante la eternidad. Y Blavatsky añade que el universo surge desde un punto central que contiene el germen oculto, o sea, la energía potencial. Aquí vamos viendo cómo ahora se ve el universo como una continua expansión y continua contracción, sin comienzo, sin fin. Y es lo que dice H.P. Bennis y sin velo cuando lo describe como despierto y dormido. Debido a este descubrimiento, la teoría del Big Bang hoy es seriamente cuestionada. La astronomía ahora confirma la existencia de la mayor concentración de galaxias jamás vista anteriormente, todas ellas separadas la una de la otra por distancias de años luz, y la han nombrado el Gran Atractor, encontrándose a 150 millones de años luz de la Tierra. Ahora bien, las galaxias del atractor no se están moviendo a distancias, alejándose entre ellas, como ocurre con otras concentraciones en el universo, pero acercándose las unas a las otras en un radio que comprende millones de años luz. La velocidad de este movimiento se calcula de 400 millas por segundo. Este descubrimiento puede resultar de enorme importancia
porque tiende a confirmar la especulación previa de los científicos en el sentido de que el universo puede revertirse. El movimiento de las galaxias del gran atractor tiende a confirmar esta afirmación, dando peso a la teoría de los periódicos renacimientos del universo, lo cual confirma la declaración de Blavatsky en la doctrina secreta, que afirma que los universos aparecen y desaparecen solo para volver a aparecer nuevamente por la eternidad. Opinión compartida por el budismo tibetano. De acuerdo con esta idea, diremos que el periodo activo o Manvantara entrega el aprendizaje y la experiencia a nivel objetivo, y el periodo objetivamente inactivo, o sea, el subjetivo o pralaya, permite la síntesis y la asimilación de lo desarrollado y el necesario descanso. Esto se refleja también en el ser humano, que tiene su periodo activo durante el día, pero que llegada la noche duerme para lograr el descanso, teniendo actividad subjetiva a nivel subconsciente, porque se nos asegura que la ley hay una sola, aplicable a todo lo existente en la manifestación universal. A la actividad del aprendizaje deben seguir la asimilación de lo aprendido y el reposo. Otro ejemplo que podemos nombrar es la teoría nebular o las manchas de luces que los astrofísicos piensan que son estrellas y mundos evolucionados, mientras que los adeptos dicen que en realidad son los acopios de varios materiales preparados para mundos futuros. La humanidad desconoce los estados últimos de la materia y principalmente la real naturaleza de la sustancia solar. Sobre el planeta Tierra. Hasta el advenimiento de estudios conducidos en 1970, la ciencia asumía que el planeta era simplemente una esfera girando en el espacio, pero sin vida propia. Gracias a James Lovelock y Lynn Margulis, más las investigaciones de otros científicos asociados a ellos, ahora sabemos que la vida del planeta o biosfera se regula a sí misma. Esta es la teoría Gaia, que afirma que la Tierra es un ser vivo y que un organismo tan grande, tan potente y tan complejo, con tal número de conexiones y sistemas nerviosos centrales, comunicadores que van desde grillos, luciérnagas, hasta filósofos, tiene que tener una vida propia. En la doctrina secreta, Blavatsky sostiene que sobre este tema la ciencia nunca ha tenido el valor de proclamar Anima Mundi. El mundo tiene un alma. Sorprendentemente, muchos científicos han resultado ignorar el hecho de que algo que exhibe inteligencia y energía, conteniendo seres cuya vida depende de sí mismo, tiene que estar vivo, sea que hablemos de planetas o de átomos. Confirmando esto, Brian Josephson, profesor de física de la Universidad de Cambridge, galardonado con el Premio Nobel, manifestó lo siguiente en una entrevista, y cito: en cada átomo de materia parece haber elementos de inteligencia que, al igual como ocurre con las formas biológicas del mundo, podrían estar en evolución hacia niveles superiores. Científicos en el campo de la física tienden a pensar en la materia como algo mecánico y sin vida. Esto es conceptualmente erróneo. Incluso al nivel más diminuto, la materia suele comportarse mucho más como algo biológico y vivo, lo cual implica un sentido del propósito. Es en consecuencia concebible que inherente en la materia existe una inteligencia que evidentemente no resulta aparente en los fenómenos que estudia la física. Similarmente, parece haber una misteriosa totalidad integral en la materia que los científicos no pueden explicar, pero que suelen mencionar con frecuencia en las religiones orientales. Fin de la cita. Gracias a estos estudios, la idea de que la Tierra es un organismo con vida coherente es más que una idea, porque habla de la biosfera que se regula a sí misma. Mantiene con precisión el equilibrio de la salinidad de los océanos,
mantiene el equilibrio de la atmósfera con niveles óptimos de oxígeno y dióxido de carbono para que la respiración y la fotosíntesis se puedan dar exitosamente. Ya nos decía HPV que la Tierra es un organismo vivo y que cualquier movimiento o alteración se refleja de una manera u otra en la materia física, ya sea mineral, vegetal, animal o ser humano, manifestando las fuerzas que reconoce la ciencia ortodoxa. La Tierra es también un imán con dos polos magnéticos, que cada miles de años invierte sus polos. Hablando de la forma como se comportan las partículas atómicas, el profesor y científico británico Roger Penrose manifestó que cuando la mecánica cuántica haya progresado lo suficiente, se van a descubrir leyes ocultas que van a explicar de mejor manera los misterios de la conciencia humana. Cuando la doctrina secreta fue publicada en Londres en 1888, no fue bien recibida por la mentalidad científica de esa época, especialmente en lo referente a conclusiones académicas. Sin embargo, cada uno de sus pronunciamientos científicos se vieron confirmados en el siglo XX. Albert Einstein tomó nota de aquello cuando leyó la doctrina secreta, y después del fallecimiento del gran físico, una sobrina fue comisionada para organizar y ordenar todas las notas y escritos que permanecían en su escritorio. La mujer se sorprendió al hallar entre los libros que vio una copia de la doctrina secreta. Sin saber qué hacer con los 3 volúmenes, consultó a Werner Heisenberg, uno de los más estrechos asociados de su tío, quien le respondió que Einstein le había hablado acerca del trabajo, diciéndole que le parecía un libro muy extraño, pero del cual estaba extractando una serie de ideas interesantes e invitándole a leerlo. La mayoría de las veces, la época no está preparada a los descubrimientos y experimentos que se van desarrollando. No se les da la importancia adecuada, pero generalmente son utilizados años o siglos después. Cuando se busca la verdad, el elemento crucial es obviamente hallar una fuente confiable y bien informada. Y cualquiera que ésta sea, su información debe basarse en hechos, el sentido común y la lógica. Las verdades científicas mencionadas en la doctrina secreta, que resultaron probadamente ciertas en el siglo XX, claramente indican que Blavatsky poseía información precisa y comprobable, y que en consecuencia constituía la verdad. De ahí su lema al referirse al trabajo: no hay religión más elevada que la verdad. Siendo este el caso, la teosofía puede considerarse fuera de toda duda como una fuente legítima para todo investigador que busca la verdad en lo trascendental. La diferencia fundamental entre la teosofía y la religión dogmática, basada en escrituras dogmáticas que se proclaman como la palabra de Dios, pero escrita por seres humanos, es que la primera está basada en hechos científicamente comprobados y la segunda en una fe ciega con base emocional y sin un verdadero apoyo científico racional. La teosofía ofrece respuestas, busca la verdad sin dogmas. Los conocimientos que nos da se pueden comprobar por el uso de facultades internas que irán surgiendo al ir desarrollando la conciencia. Nos invita a investigar, analizar y a sacar las propias conclusiones. Recordemos que al emprender estudios esotéricos debemos tratar de dejar a un lado las emociones y preferencias, porque las emociones no nos dejan pensar. Es además la base de religiones y filosofías. En sentido religioso, podríamos decir que es una religión interna, porque ayuda a la persona a unirse con todo. En la filosofía, resuelve de manera racional y satisfactoria enigmas de la vida. Es una filosofía de vida, es decir, normas de conducta aplicables a la vida humana. Y en la ciencia abre nuevos caminos al conocimiento. Las enseñanzas teosóficas son ofrecidas solo como hipótesis de trabajo por quienes tratamos de compartirlas. No tenemos derecho a pronunciarlas como la verdad
a menos que personalmente poseamos pruebas concluyentes de lo que se nos ha dicho. Y esto último es imposible a menos que tengamos una medida de clarividencia, facultad que provee al ser humano de una percepción con capacidad superior a la de los 5 sentidos. Madame Blavatsky recibió en este sentido un entrenamiento que otorga clarividencia por medio de los maestros durante sus 3 años de residencia en el Tíbet transhimaláyico. Uno puede preguntarse cuál fue la razón para que a ella se le ofreciera un entrenamiento que solo se da en contadas ocasiones. Y la razón para ello fue su propio estado de conciencia, perfeccionado en sus vidas anteriores en la India, donde fue conocida y respetada como una célebre yogini, un yogi femenino. Se determinó entonces que se trataba de la persona apropiada para traer a Occidente las verdades espirituales trascendentales de religiones orientales, haciéndosela nacer en un país europeo, Rusia, y siempre que se contara con su aceptación. Entre otros, se tomó en cuenta como factor precisamente su generosa disposición para entregar un servicio invaluable a la humanidad sin esperar algo a cambio. Una completa ausencia de egoísmo parece ser una de las precondiciones cuando se considera a alguien para un trabajo esotérico. Y esa era una de las principales virtudes que exhibía el carácter de Elena Blavatsky. Su ausencia de egocentrismo quedó en claro cuando afirmó de gran parte del trabajo en sus 2 obras, Cumbre, Isis sin velo y la doctrina secreta, le habían sido dictados por 2 de los maestros de la jerarquía, especialmente en lo concerniente a campos de la ciencia, acerca de los cuales ella no poseía conocimiento académico alguno. La información proveniente de seres humanos perfeccionados, como son los adeptos de la jerarquía planetaria, representa lo más cercano posible a la verdad, ya que al margen de su excepcional superioridad intelectual y al tipo de información históricamente precisa que tiene a su disposición, es razonable suponer que lo que opina es incuestionablemente verdad. HPV sacrificó todo con el fin de desarrollar la tarea que los maestros le encomendaron. Ella dijo que su único mérito era devoción incondicional a su maestro y a su propósito. También dijo: jamás le he negado ni he dudado de él, ni aun en pensamiento. Jamás un reproche ni una queja en su contra se ha escapado de mis labios, ni ha penetrado en mi cerebro por un instante bajo las pruebas más duras. Desde el principio, yo sabía lo que debía esperar porque se me había dicho. Los maestros le dieron un breve panorama de los problemas que tendría que afrontar, entre ellos acusaciones de falsedad, charlatanería, y con todo eso ella aceptó la labor que sugería su maestro. Al respecto, y en una correspondencia que uno de estos maestros tuvo con su anteriormente mencionado corresponsal, Alfred Sinnett, el maestro le dice: lo que nosotros le enseñamos es el resultado de nuestras investigaciones y no de especulaciones de ningún tipo. No tenemos derecho a enseñar nada a menos que lo hayamos comprobado más allá de cualquier duda. Esto lo dice en la carta de los Mahatma KHIM, Alfred Sinnett. Como ejemplo, podemos citar algunas de las afirmaciones hechas en la doctrina secreta dictadas por los maestros, donde se asegura que el átomo no es la ultérrima partícula de materia, que es divisible y que consiste de un núcleo y partículas a su alrededor. En una época, 1888, en que la física académica enseñaba lo contrario. Claramente, estos maestros poseían la habilidad para investigar el átomo por dentro, sin nada de la tecnología actual para lograrlo. Nada sabemos de tan extraordinarios métodos de percepción, pero no podemos poner en duda su eficacia. Quienes criticaron esa afirmación como propia de alguien que no tenía un grado en física, como el HPV, tuvieron que tragarse sus palabras cuando en 1897 el físico británico, señor Thomson, como mencionado anteriormente, descubrió el electrón 9 años después de la afirmación hecha en la doctrina secreta en 1888.
y la física de la época no tuvo otra alternativa que admitir su equivocación. Siendo este el caso, es perfectamente razonable asumir que cuando los adeptos afirman algo, lo más probable es que sea verdad, de lo cual se desprende. Si consideramos una plétora de otras afirmaciones del libro en diferentes campos científicos, posteriormente comprobadas como verdad durante el siglo XX, que quienes nos entregaron la teosofía eran seres que habían encontrado la verdad. Podemos concluir que no hay nada que pueda descubrir un científico que no estuviera antes implícito en la naturaleza, antes incluso que un sabio se plantee su existencia. Los maestros son los que custodian esos avances a través de los milenios. Ellos inspiran a algún sabio para facilitar el desarrollo de una ciencia, como al parecer hizo el maestro M con Edison. En otras ocasiones intentan frenar el avance cuando lo consideran peligroso. Esas intuiciones de los grandes sabios y científicos pueden ser un recuerdo, una reminiscencia, y en otras la precipitación de mentes más evolucionadas en los cerebros de esas personas, es decir, sugestiones que marcan líneas de investigación. Ok, para cerrar entonces, procedemos ahora con invocación a la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.